Bien, estamos nuevamente con ustedes y vamos de inmediato a compartir imágenes de lo que sucede en los exteriores de la casa del embajador de Uruguay, donde se encuentra Alan García Pérez, luego de tomar dicha decisión de solicitar asilo a ese país anoche, ¿no? Y desde anoche permanece en las instalaciones de la residencia del embajador Carlos Barros. Ahí están entonces varias personas, se han apostado tanto para favorecer, para darle apoyo a Alan García, entre tanto otros en una especie de medida de protesta con Alan García o contra Alan García por, digamos, patear el tablero, como lo ha dicho Luciano López en los casos que se le siguen en el sistema de justicia. Y entre Alan García y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, existiría una estrecha comunicación. Medios del país sureño informan que el líder aprista lo llamó por teléfono para gestionar su pedido de asilo. Porque Alan García eligió a Uruguay para pedir asilo. Más allá de los vínculos de antaño del líder aprista con el gobernante Frente Amplio de Uruguay, existiría una estrecha comunicación. Según Montevideo, García llamó por teléfono al mandatario Tabaré Vázquez para manifestarle su deseo de iniciar los trámites para recibir asilo político. De acuerdo a la Cancillería uruguaya, la Convención de Caracas de 1954, firmada por países de la OEA, entre las que figura Uruguay y Perú, amparan la solicitud de asilo del líder aprista. Aunque Uruguay tiene una larga tradición en materia de asilo, el sorpresivo pedido del expresidente peruano no tendría precedente por tratarse de un exgobernante. Esta convención de 1954 establece claramente que quien decide es la embajada y están excluidos por el artículo primero los procesados inculpados por delitos comunes ante tribunales ordinarios o estén condenados por otros temas, pero se otorgará el amparo cuando los hechos revistan claramente carácter político. Desde su ascenso al poder en 2015, Tabaré Vázquez no dio muestras de una lucha frontal contra la corrupción, salvo en los últimos meses cuando se mostró colaborador con el gobierno argentino al detectar empresas vinculadas a la corrupción kirchnerista. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa, quien se encuentra en Bruselas, dejó en suspenso la evaluación del pedido de García, mientras el Consejo de Ministros uruguayo sostendrá una reunión extraordinaria el lunes. La decisión de Uruguay llega además cuando el nivel de aprobación de la gestión de Tabaré Vázquez se recupera ligeramente con un 27% y cuando se perfila como el país con menor percepción de corrupción, según el Índice de Transparencia Internacional. Acá hay un dato interesante que se ha dicho al final de esta nota, que a Uruguay se le percibe como el país de menor índice de corrupción en América Latina. Y entonces, ¿por qué Alan García opta no pedir asilo a este país? Es una de las preguntas que le vamos a hacer a Farid Cajat, nuestro invitado esta noche. Farid, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a TV Perú. Gracias, buenas noches. Bueno, la posición del sistema de justicia de Uruguay está bien visto y es uno de los más respetados a nivel mundial, muy considerado por su eficiencia, y el índice de corrupción es mínimo. ¿Qué está sucediendo? A ver, primera cuestión, efectivamente hay un índice según el cual la percepción de la competencia del sistema de justicia y su honestidad es la más alta de América Latina en Uruguay y la número 20 en el mundo. Además, en el índice de transparencia internacional sobre percepción de corrupción es el país de América Latina con menor nivel de corrupción. El problema, sin embargo, es el siguiente. Uno, la calidad de la justicia, del Poder Judicial en Uruguay es irrelevante en este caso porque la decisión del asilo es una decisión del Poder Político, no del sistema judicial. Y en segundo lugar, Uruguay es efectivamente un país con baja corrupción, no es uno de los países que directivos de Odebrecht incluyeron en sus declaraciones iniciales ante la justicia norteamericana como país en el cual entregaron sobornos. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya ningún tipo de participación de entidades uruguayas en la corrupción del caso Odebrecht, porque sí hay acusaciones de blanqueo de dinero de bancos uruguayos, por ejemplo, de dinero pagado por la empresa Odebrecht como sobornos a funcionarios de Brasil y otros países. O sea, por ese lado es por donde existe alguna relación con el caso, no por el lado de sobornos pagados a políticos uruguayos o funcionarios uruguayos. Ahora, ¿qué significaría que Uruguay le aceptara el asilo político a Alan García en ese contexto? Bueno,
El país que decide otorgar un asilo, en esa hipótesis planteada, no tiene que justificarlo. Y la decisión puede ser esencialmente, bueno, es esencialmente política. En teoría debería, sin embargo, tener en cuenta los factores habituales para conceder un asilo. Por ejemplo, que haya evidencia de que hay persecución política o de que, bueno, cosa que suele ir asociada, de que no hay condiciones para un juicio justo en el país, en este caso en el Perú. Yo creo que esas condiciones no se cumplen, pero si Uruguay concediera el asilo, estaría implicando en alguna medida que considera que hay al menos indicios razonables o de persecución política de un sistema judicial sometido al poder político o a intereses de algún otro actor. Repito, a mí me cuesta creer que el gobierno uruguayo llegue a esa conclusión, pero eso sería lo que podría inferirse de una decisión como la planteada. Y tomar una decisión va a depender mucho de la información que Perú les remita para que ellos hagan esta evaluación. Efectivamente, García ya no tiene que presentar evidencia alguna, solo la solicitud formal que ya ha planteado. Ya la hizo, es una carta de 3 páginas, bastante extensa, ¿no? En cuanto a García, ahí acabó su tarea. Ahora es el Estado peruano el que tiene que, digamos, refutar el contenido de la carta del solicitante de asilo. Y como digo, para mí hay suficiente evidencia de que tal persecución política no existe. Para mí la prueba más evidente, por ejemplo, es la siguiente. Si Alan García pensaba que había riesgo de persecución política o de que el juicio en su contra, en la eventualidad de que fuera acusado, cosa que no ha ocurrido todavía, no podría ser justo en el Perú, no hubiera regresado al Perú. O sea, él fue citado para testificar o para ser interrogado cuando estaba en España, país en el que reside. ¿Por qué vino si creía que había algún riesgo de persecución en su contra? No tiene sentido. ¿Por qué se allana, que es el término que usa su abogado, a la decisión del juez de impedimento de salida del país? No parecía tener ningún problema con eso. Mi hipótesis es que lo que hace cambiar los cálculos del presidente García es que una vez estando en el Perú, se hace pública nueva información sobre su caso que lo compromete, la información sobre los pagos de Odebrecht. De la conferencia esta que hizo en Brasil. Y la información sobre la posibilidad de que quien fuera viceministro de su gobierno, el señor Cuba, se acoja a la colaboración eficaz. Porque, repito, él no estaba aquí. Si había riesgo de persecución, no habría regresado. Que serían argumentos suficientes, y lo dice un poco en su carta, ¿no? Serían, digamos, elementos que podrían dar lugar a una prisión preventiva, porque en la carta que él remite a Uruguay cuestiona la prisión preventiva en una etapa de investigación. Bueno, no, la justicia peruana lo permite, ¿no? Uno podría discutir si 36 meses de prisión preventiva sin acusación formal son o no excesivos. Yo tiendo a creer que sí. Pero la ley peruana permite, digamos, la prisión preventiva, aún en fase de investigación, cuando hay riesgo de fuga. En el caso de Alan García claramente lo hay, su conducta lo ha demostrado, o en su defecto de interferir en el proceso, ¿no? Ese es más bien el tipo de acusación que se formuló contra los miembros del fujimorismo, ¿no? Digamos, de que podían interferir, podían, digamos, presionar a testigos. Ahora, la relación de Perú, y para terminar, Farid, por favor, ¿se vería afectada la relación de Perú con Uruguay si es que se tomara la decisión de darle el asilo a Alan García? Depende de cómo reaccione el Estado peruano, porque finalmente si se le concede... El presidente ya ha sido bastante claro, ha dicho aquí no hay persecución política y que todos se tienen que allanar sin excepciones al sistema de justicia, o sea, bien claro, ¿no? Sí, pero por eso, una vez que Uruguay decide conceder el asilo en ese escenario puramente hipotético por ahora, el Perú tendría que, si considera que es una decisión procedente del Estado uruguayo, debería concederle un salvoconducto a García
para que viaje fuera del Perú, presumiblemente, no va a permanecer en el país donde presuntamente es perseguido. El problema es que yo no sé si el presidente, habría que preguntarle a un abogado, pero yo no creo que el presidente pueda conceder ese salvoconducto en un momento en el cual García tiene una orden de impedimento de salida del país otorgada por el Poder Judicial. O sea, el presidente también tiene que acatar las decisiones judiciales. ¿Por la Convención de 1954 no estaría obligado a otorgarle el salvoconducto? Tengo entendido que sí, pero finalmente nuevamente es una decisión política y no hay mucho que se pueda hacer al respecto si el Estado peruano decide no otorgarlo, salvo ir a La Haya, como se hizo en el caso de Haya de la Torre, a la Corte de La Haya, no hay redundancia aquí, como se hizo en el caso de Haya de la Torre en los años 50. Mira, interesante. Bueno, habrá que ver qué cosa pasa. Tenemos bastante tiempo porque al parecer esto no es tan rápido. Va a tomar todavía sus días. Bien, muchas gracias, Farid, por conversar aquí con nosotros. Farid Cajat, experto en temas internacionales, ha conversado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias, edición central.